Está en comunicación con nosotros la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, la licenciada Claudia Pacheco. Licenciada, le agradezco mucho por este contacto. Hay una situación compleja, siempre es así, todos los primeros de mayo viene con este añadido, ¿no? Una posición de los empresarios y otra posición, no diría tanto de los empleados, sino de la Central Obrera Boliviana, que es la que finalmente hace el pedido del incremento salarial. ¿Cómo ve este año esta situación y el pedido que para muchos es exagerado de la COP? Buenos días, César. Encantada de estar en el programa. Hemos tenido un problema, ¿no? Otra vez. Hay un problema con el internet. No sé si es de acá o es un tema del internet en el país. Casi siempre es así. Pero vamos a tratar de ir, por favor, por la otra línea para poder conversar con la licenciada Pacheco, justamente con esta postura que todos los años, a esta altura del año, cuando estamos a 6 días para que termine el mes de abril y lleguemos al 1 de mayo, con lo que representa aquello y el anuncio que normalmente se hace desde el gobierno y el incremento salarial. Es un porcentaje que desde hace muchísimo tiempo no se pedía. Normalmente la COP llegaba hasta el 15% al Y ahora mínimo. sí. Ahora sí, vamos a ver si podemos ir ahora sí con la licenciada. Vamos a ir por el otro, por el otro medio para tener claramente la explicación que nos va a dar. Ahora sí, con las disculpas del caso, el tema de la tecnología nos sigue pateando en el país, pero bueno, a través de esta línea le pido su opinión con este pedido de la Central Obrera Boliviana, que para muchos es exagerado. Buenos días, querido César. Encantada de estar otra vez en el programa y, bueno, tocando este tema bastante álgido, preocupante para toda la población. Desde el año pasado habíamos hablado de que sí era muy entendible para que toda la población lo entienda, el pedido de aumentar el salario mínimo y el haber básico. Lamentablemente no era viable dadas las condiciones económicas del país y la falta de decisiones estructurales y algunas coyunturales también para subsanar el tema económico y dar un respiro a la población. Lamentablemente la situación económica se ha ido deteriorando bastante. Ya no son algunos sectores los que están en crisis, sino casi toda la economía en general, pidiendo un respiro, pidiendo de que se viabilicen ciertas situaciones para poder trabajar y salir de este periodo tan carente para todos. No se ha dado esa viabilidad y ahora este pedido de aumento lamentablemente es inviable porque va a ocasionar otra vez despidos, va a ocasionar que algunos sectores dejen de trabajar y obviamente la población se va a ver totalmente afectada porque ya no va a encontrar productos, ya no va a encontrar ciertos servicios que quizás las empresas privadas eran las que los proporcionaban. Si bien el sector privado que aporta a nuestro país es de un 15%, bastante chico, en este momento está siendo muy agobiado y la carga que tiene para tributar y etcétera es bastante alta. Aumentarle a eso una carga de un aumento salarial que hoy sabemos es necesario, pero que es inviable, no se puede hacer en este momento, va a llevar a que cierren muchas empresas dentro de nuestro país o busquen otros lugares para poder ejercer. Estamos en un brete, en un conflicto muy serio, licenciada, tomando en cuenta que para muchos, nosotros hemos podido conversar con muchos asalariados y el sueldo que tenían ya no les alcanza y estaban esperando justamente mayo para ver si había algún aumento que pueda paliar de alguna manera el aumento, si vale la redundancia, de los precios en los mercados. Sin embargo, también hay muchos que consideran que prefieren aguantar así y tener trabajo, porque de lo contrario podrían perder sus empleos. Es que hay dos situaciones, César. Una, que sí puede darse. A ver, si se aprueba el tema del aumento,
automáticamente, dado de que la importación de insumos, bienes intermedios y de capital son bastante caros para poder producir o generar algún producto final para ponerlos hacia la población, igual va a aumentar de precio. Entonces vamos a tener que el aumento salarial no va a ser suficiente porque las empresas van a tener que ajustar despidiendo o aumentando el precio para poder vender sin tener pérdidas, ¿ya? Y lo segundo, que es justamente lo que mencionaba, que ya ha pasado alguna vez, en 2016, 2017, cuando tenían o se aprobaban los dobles aguinaldos, que se hablaba con la empresa y se llegaba a un acuerdo de no ajustar o que no sea viable este aumento, porque ponían en entredicho el funcionamiento de la empresa, aumentaban demasiado los costos. Para que la gente tenga una idea más o menos de cuánto es lo que se paga por un empleado, si hablamos de un sueldo mínimo de 2.500 bolivianos, auméntele el 42%, que es la carga laboral que tiene que pagar el empleador. Casi un 50%. Entonces, son más de 3.300 bolivianos que tiene que pagarse en realidad por cada trabajador, y estoy hablando de un sueldo mínimo. Entonces, es a veces necesario este juego de cintura de decir, no, que no haya, yo preservo mi fuente de empleo, nos acomodamos, nos seguimos ajustando, pedimos viabilidad, pero sigamos funcionando, porque otras empresas lo que ya han hecho, César, desde hace más de 5 años, es buscar otro lugar para establecerse y se han ido a los países más cercanos. Ahora, en las posturas que se han presentado, desde CAINCO hablan de que se congele el salario en las empresas públicas, pero no así en las privadas, donde se puede negociar, donde normalmente se negocia, pero hay una postura muy intransigente del gobierno. Lo escuchábamos al ministro de Trabajo decir que en realidad siempre Lucho Arce ha aumentado y esta vez no va a ser diferente. Eso es ser demasiado irresponsable, César, de parte del gobierno, es decir, siempre se ha hecho y ahora se va a hacer, sin tomar en cuenta que ellos son los que han ocasionado justamente esta crisis económica para todos los sectores de la población. Entonces, el pedido que ha hecho ahora la CAINCO, y que lo hicimos el año pasado como Colegio de Economistas, de congelar el aumento salarial, para todos en realidad, es totalmente válido y debería ser tomado en cuenta. Si lo que se está pidiendo es que se congelen los sueldos públicos, debería realizarse, porque si revisan las planillas de sueldos públicos son bastante elevados si los comparamos a los sueldos del 85% de la población, ni siquiera son sueldos, al ingreso que tiene el 85% de la población en el sector informal y que tiene que buscar la manera de llevar sus 3 comidas al día para toda su familia. Entonces, eso sí sería tratar de ponerse la mano al pecho, ver por la población y darle más bien el pedido, aceptar el pedido que tienen algunos sectores para viabilizar de que se dinamice de una u otra manera la economía, ayudando desde el gobierno, ¿no? Con estas políticas que son necesarias. Licenciada, hay una postura también del gobierno, pero es una postura de siempre, de no reconocer esta crisis. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro, que si bien hay un alza de precios, no es real la crisis. Las calificadoras nuevamente nos han bajado de categoría. El FMI proyecta 1.2 en el crecimiento del PIB, pero hay un rechazo a todos estos datos que se lanzan desde afuera, desde adentro del país, y la verdad es que el gobierno no quiere ver lo que está pasando. Lo que pasa es que tiene que mantener un discurso para defender un modelo que ya no sirve, falso modelo también, y el mantener ese discurso, el querer decir de que esto está funcionando es lo que los lleva a que a todos nosotros, a pesar de que nos damos cuenta, nos sigan mintiendo en la cara. Esto es, César, como cuando una persona empieza a tener ciertos síntomas
no quiere ir al médico, cuando va al médico y le dicen qué es lo que tiene, no lo quiere aceptar, no quiere el tratamiento, no quiere los remedios, es idéntico a lo que está pasando con el gobierno. Una persona que no quiere aceptar que tiene una enfermedad y que cuando lo acepte ya va a ser demasiado tarde y quizás vaya a perder un miembro o ya esté cercano a la muerte. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando en este momento con nuestro país. Y justamente hay un informe que dice que el próximo gobierno va a tener muchos problemas si esto sigue, licenciada. Y una vez más yo le pregunto, porque todos los días uno se pregunta, aquí hay muchos candidatos, hay muchas propuestas, pero la solución a la crisis económica no va a ser de un día o de 100 días o de 2 meses. Ah, esto creo que lo podemos explicar un poquito más. Si bien el gobierno actual está dejando casi en toco las finanzas de todo el país, ya el mal manejo que han tenido durante casi 20 años, va a ser muy difícil para el siguiente gobierno, que esperemos la población sea muy consciente y elija otro gobierno y no vaya a dejarse convencer para volver a elegir al mismo partido que nos ha venido llevando a esta hecatombe. El próximo gobierno va a tener difícil el arreglar la situación económica y otras situaciones, pero el tema está de que si existe voluntad política, las decisiones para ir subsanando las políticas que se van a ir tomando pueden darse incluso en los primeros 30 días. Eso lo conversábamos con un grupo de analistas del directorio. Si existe esta voluntad, si se puede dar la viabilidad, las decisiones se van a ir tomando rápido. Ahora, el resultado de esas decisiones van a tardar al menos 6 meses, ¿ya? Pero va a depender justamente de que entiendan de que se tienen que realizar esos ajustes y de que todos esperemos al menos un año para ver de que vamos reflotando y de que esos ajustes van a empezar a impactar dentro de nuestra economía. ¿El ir al FMI es el camino, licenciada? El FMI toma en cuenta que se hagan ciertos ajustes, César, para poder viabilizar ciertos préstamos. El FMI ha sido bastante claro desde hace 2 gestiones indicando de que nuestro gobierno tiene que hacer demasiados ajustes y uno de ellos que no ha querido el gobierno tomar en cuenta hasta ahora, es más, pidió que se baje de la página del FMI el capítulo 4 referente a la economía de Bolivia, a esas sugerencias que se hacían, estaba justamente en el tema de la independencia de poderes y la independencia de las instituciones que dependen del Estado. Se hablaba de un Banco Central muy comprometido y obediente a ciertas decisiones que se mandaban desde el Ejecutivo. Y esto lo hemos podido corroborar, ¿por qué? Porque la disminución de nuestras reservas a menos de 50 millones es bastante preocupante y estas, en vez de haber sido fortalecidas con la ley de venta de oro, se han ido dilapidando justamente para pagar gastos, para pagar subsidios. ¿Por qué? Porque no se viabiliza el tema de inversión y no se da seguridad jurídica en nuestro país. Entonces, va a ser difícil ya que se logre que el FMI de buenas a primeras quiera entregar un préstamo o quiera viabilizar un préstamo si no se realizan esos ajustes, que se van a tener que realizar con un nuevo gobierno, sí o sí, pero que no van a ser de inmediato. Ahora, un préstamo como un crédito, ya, para que todos lo entiendan, no es malo cuando usted maneja responsablemente la finanza, se programa y no va a estar buscando otro préstamo para tapar un hueco de pagar intereses o la deuda. Lamentablemente ese no es nuestro caso. Al que venga va a tener que hacer justamente esos ajustes para poder viabilizar un nuevo crédito. Pero a su vez no podemos estar viviendo de créditos como se ha hecho hasta ahora, sino que se tiene que viabilizar el tema del aumento de inversión, el aumento de ingresos, que ya no existan cupos a la exportación, que se utilicen los transgénicos, porque importamos nosotros semillas que están
genéticamente modificada y acá no se nos permite utilizarla. Entonces va a venir con todo esto para que luego vayan a decir, como ha pasado en el caso de Argentina, miren, sí, ustedes han hecho los ajustes necesarios y aquí le podemos prestar ni siquiera el monto que ustedes estaban pidiendo, sino 5 veces más, sin intereses, porque lo ideal es que haya una negociación que nos favorezca a todos los bolivianos, ¿no? Entonces, tienen que darse todas estas situaciones, César, para que sea el FMI, el Banco Mundial, cualquier otro organismo vea viable poder prestarnos una cierta cantidad de dinero para permitirnos, ¿no?, el funcionamiento. Sin embargo, lo otro no queda de lado. Se tienen que hacer esos ajustes y se tiene que volver a traer la inversión, volver a dinamizar la economía para que empecemos a crecer como país. La última, licenciada, y volviendo al tema del aumento salarial, hay un porcentaje que ha pedido la COP, pero en realidad debería ser cero o hay la posibilidad de pensar en un porcentaje mínimo para el aumento de este año. No, ninguno, César. La recomendación que hacemos nosotros como economistas es de que se mantenga el nivel actual que fue aprobado el año pasado y que no haya ningún incremento, que en realidad se siente más bien con los sectores y trate de viabilizar los pedidos que tienen para poder generar y dinamizar obviamente sus sectores, pero lo ideal es que no haya movimiento y no haya un aumento del salario mínimo, que sé que la gente va a decir cómo no se va a aumentar porque hay una evaluación bastante alta, pero si se sigue aumentando, la inflación va a seguir creciendo y la devaluación también va a seguir calando en nuestra moneda, ya que seguimos con un tipo de cambio fijo, porque no funciona el bolsín, que es otro tema, y mientras no se muevan ciertas cosas, ciertas variables, toda decisión va a ir a un desastre económico. Licenciada, le agradezco mucho por este tiempo. Gracias, César, encantada como siempre.